Bien, Alberto Nisman, el fiscal que lleva adelante la causa AMIA, pidió la declaración indagatoria a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en comunicación telefónica con el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández. Fernández, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, esta información de último momento, en principio saber en qué se basa este pedido de declaración indagatoria a la presidenta y cuál es su lectura también. ¿En qué se basa? Yo no se lo sé decir. Lo que le tengo que decir es que es ridículo lo que está sucediendo. Ridículo porque termina siendo, en el análisis simplista de alguien que mira con objetividad lo que está sucediendo en estos días en distintas instituciones propias del gobierno nacional, pareciera ser que son manotazos de ahogado, claros manotazos de ahogado. ¿Qué es lo que uno tiene que mirar en este tema? Voy a contar un pedacito de una historia que nunca conté públicamente, pero que se tiene que conocer cómo suceden estas cosas. Cuando se declara nula la causa de AMIA en aquel momento, las red notes, como se dicen internacionalmente, las notas rojas de Interpol, que hacen que todos los Estados miembros, primero aprobado por el board de Interpol y después aprobado por la reunión de la Asamblea, terminan determinando quiénes son los que, a pedido de la justicia de cada uno de los países, tienen esa nota roja, y por tener nota roja es la obligatoriedad de todos los países miembros de detenerlo en el momento que se lo encuentre. Cuando caen las notas rojas, por el presidente de la AMIA, por entonces Luis Greenwald, que trabajó denodadamente con nosotros para recuperar ese estatus por parte de quienes tenían eran considerados autores partícipes de la situación específica de AMIA, hicimos un trabajo muy prolijo y muy dedicado para poder llegar con países amigos que nos ayudaron para trabajar con todos los miembros del BOR, que conocieran la realidad de lo que estaba sucediendo y que nosotros pudiéramos, en el marco de llegar a esa realidad que estaba sucediendo, aspirar a que el BOR aprobara las notas rojas para después la Asamblea lo tratara. El BOR lo aprobó por unanimidad en aquel momento. Cuando había que discutirse este tema en Lyon, yo lo llamé al fiscal Nisman, siendo ministro de este país, diciéndole que tenía que viajar él. Yo era ministro del Interior, tenía que viajar para que estuviera presente en las discusiones que se tenían que dar sobre este tema, porque en definitiva estábamos hablando de que el doctor Canicova Corral había propuesto específicamente la detención de 9 personas, de las cuales 3 habían sido o estarían corriéndose, el que era presidente, Soleil Manpur, que había sido el responsable de la embajada, el que había sido responsable de cultura, 3 se habían corrido, quedaban 6, de los cuales uno era un libanés y 5 iraníes. Esa discusión que yo tengo con él, porque él no quería viajar, termina en una reunión de la tarde que me piden, y que viene él con Jaime Estiuso, un responsable de la Secretaría de Inteligencia, a tratar de convencerme a mí de que él no tenía que viajar. Una discusión que llevó un tiempo, porque yo insistía y se los expliqué de todas las formas posibles que él tenía que estar en Europa, y terminamos haciendo una suerte de fallo salomónico en el cual viajaba él y en el peor de los casos se quedaba en el hotel para hacer consulta de todos los argentinos que estuvieran trabajando en tal sentido para encontrar una salida. Por supuesto que eso no sucedió nunca, porque estando en Europa él se presentó a las reuniones y terminó yéndole estupendamente bien, con lo cual después vino y reivindicaba su viaje, pero el viaje me costó un trabajo bastante fuerte, explicándoselo a él y explicándoselo a Jaime Estiuso, para que para que entendieran que teníamos que estar presentes, porque estábamos en camino de conquistar las notas rojas, que lo terminamos haciendo después en la reunión de Interpol en Marrakech. Esta discusión me hace pensar que en este momento que hay una discusión en la Secretaría de Inteligencia donde se discute específicamente la permanencia de Estiuso, hace una reacción de esta característica. Es el manotazo de ahogado, entonces. Estamos discutiendo otra cosa acá que no tiene absolutamente nada que ver, porque le hago otro análisis mucho más simple. ¿Quién dice la Constitución que tiene la habilidad para poder discutir tratados con países soberanos? La Presidenta de la Nación. ¿Eso se aprueba en sí mismo por parte de la Presidenta de la Nación? No, de ninguna manera. Tiene que ir al Congreso. Pues el artículo 75, inciso 22, debe aprobarlo el Congreso. Entre otros, el que les habla, porque yo era senador de la Nación en representación de la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que los que decidimos formalmente decir que ese acuerdo correspondía que caminara, somos los senadores y los diputados que aprobamos ese tema. En todo caso, lo que lo aprobamos fuimos nosotros, pues si lo hubiéramos rechazado, ahí hubiera muerto el tratado que está siendo discutido en este momento. Un sinsentido lo que está sucediendo. Es un ridículo lo que está sucediendo, un manotazo de ahogado típico de alguien que respondía a otras estructuras o tiene relaciones con otras estructuras, y que nosotros evidentemente estamos viendo cómo reaccionan en ese marco del manotazo de ahogado. Una cosa que no tiene ningún
asidero, y que la verdad pensar que se puede citar a una presidenta de la Nación por ejercer las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional, ¿por qué no citaron a los senadores y a los diputados que lo aprobamos? Una estupidez, no tiene ningún sentido. Fernández, ¿hay otros miembros también del gobierno que han sido citados? Por lo que tengo entendido es el canciller uno, la obviedad, quienes han tratado, quienes han trabajado directamente con el tratado. Claro. Pero ese tratado, vuelvo a insistir, está en el marco de de las atribuciones propias del artículo 99 de la Constitución Nacional, pero no se aprueba por sí mismo, se aprueba con la anuencia del Congreso de la Nación, con mayorías, que ya los hemos hecho, que hemos estado presentes y que lo hemos decidido en tal sentido, con lo cual, claro. ¿por qué no entonces no llamó indagatoria a todos los senadores y a todos los diputados que lo aprobamos en tal sentido? No tiene sentido, es una ridiculez pocas veces vista. Son de esos bochornos a los que se asisten en los países pocas veces y que quedan en las historias negras de los países para ser exhibidos precisamente para demostrar lo que no se tiene que hacer en el futuro. Gracias, Fernández, por sus palabras. Por supuesto, vamos a seguir de cerca el tema. Gracias.